Okay. Y yo sé que algunos de ustedes se están preguntando, ¿cómo el RAF va a conectar Korah con Colombia? ¿Cómo es? ¿Cómo es posible? Vamos allá. Korah, ¿ok? Nos confronta esta parashá la famosa rebelión de Korah y su séquito contra Moshe Rabenu, acusando a Moshe Rabenu de exceso y abuso de poder. Nos dice la parashá que todos los rebeldes, todos los guerrilleros que había allí, ya ven por dónde viene la cosa. Todos los guerrilleros fueron tragados vivos por la tierra. Dice la parashá que descendieron vivos al Geinón. Esto es la única vez en toda la Torá que se enseña tal cosa, que una persona descienda en cuerpo y alma al Geinón. No existe otro. Excepto un texto que aparece en el Código Real, que el Hasatán fue lanzado vivo al Geinón. En toda la Torá, el único lugar donde se enseña que fueron tragados vivos por la tierra y descendieron vivos al Geinón es en esta parashá. Y a pesar de esto, a pesar de que la gente vio la tierra abrirse y tragárselos, algunos siguieron protestando. Y entonces Hashem interviene una vez más y muestra a quién Él ha escogido para que se acerque a Él. En resumen, Korah desafió la autoridad impuesta por Dios en Israel. Estaba sediento de poder, sediento de ser honrado como Moisés, sediento de reconocimiento público. Quería ocupar el lugar de sumo sacerdote que Hashem le entregó a Aarón. Y él pensaba que la parte que a él le entregaron no se correspondía con su dignidad, que no se correspondía con su rango, con su conocimiento. Y entonces se enojó. Y en su corazón nació la rebeldía. Y al momento de nacer, el virus de la rebeldía en su corazón dejó de crecer. Dejó de recibir luz. Y se convirtió en un rebelde. Y la rebeldía lo destruyó a él. La rebeldía destruyó su casa. Y a todos los que fueron contaminados con esa semilla de falta de sujeción a la autoridad divinamente establecida. Dice la parashá que Korah y su séquito fueron tragados vivos por la tierra. Por faltarle respeto a Moshe Rabenu, por faltarle respeto a Aarón, por desafiar la autoridad. Lo más grave todavía, lo más grave, oponerse a las órdenes de Moshe en el momento más crítico de la historia de Israel, en el momento de su formación. Aquellos que han estado en la milicia, aquellos que han pasado o son militares que me están escuchando, y son muchos en América Latina. Tengo grandes amigos militares, capitanes, comandantes, generales. Yo mismo estuve en la milicia. Cuando tenía 16 años me llevaron a la milicia, a la mili, servicio militar obligatorio.
La primera cosa que uno aprende en el servicio militar obligatorio es el respeto a las autoridades. Y la primera cosa que por lo menos a mí me enseñaron, no sé si en la milicia en tu país te enseñaron, la primera cosa que a mí me enseñaron fue cuadrarme frente a una autoridad. Ahora, aquí sentado no se puede ver, pero me voy a parar para que ustedes vean cómo es la cosa. No sé si la cámara me puede tomar. No sé, a ver si me meto por aquí, espero no caerme. Muéveme la mesita, es que ustedes tienen que ver esto. Una persona con 20 años hace todas estas cosas y no pasa nada. ¿Ahí me estás captando? Ok. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuadrarse, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es eso? En una guerra de cuerpo a cuerpo, esta es la posición más vulnerable que una persona pueda tener. El momento que usted está aquí, cualquier movimiento que le hagan de cualquier punto, lo tumban a usted. La posición más fuerte que uno tiene cuando va a pelear es así. Pero cuando usted tiene los pies juntos, usted es lo más vulnerable. Por eso cuando usted está frente a una autoridad, tiene que cuadrarse. Es decir, estoy totalmente vulnerable delante de usted. Eso es respeto. Eso es reconocimiento de quién es la autoridad que usted tiene delante. Eso es lo que Cora no entendió. Con cuidado me voy a mover para acá. Benji, aguanta. Lo logré. Ahí jajam para rato. Pero entendemos el concepto. Si un oficial se rebela contra la autoridad en tiempos de paz, eso es grave. Pero si lo hace en tiempo de guerra, es pena capital. Condenado a muerte. O sea, uno no puede violar el principio de la sujeción a las autoridades puestas por Dios. No se puede hacer. Pero hacerlo públicamente, hacerlo en tiempos de crisis, hacerlo en momentos críticos para un país, para una organización, para una familia, es absolutamente grave. Hashem estaba haciendo algo extraordinario en medio del pueblo de Israel. Extraordinario. Moshe Rabenu había abierto un portón de luz. Había abierto un portón de bendición en los lugares celestiales por donde estaba descendiendo la presencia divina sobre la comunidad. Y por ese portón estaba descendiendo sobre la comunidad de Israel en el desierto la bendición de la esperanza, la bendición del temor de Dios. Moshe Rabenu había abierto ese portón arriba por ellos. Y justamente, cuando la gente comienza a experimentar esa gloria del respeto a Dios y de la conciencia del temor de Dios, se levanta un rebelde sin causa para estorbar esa revelación de Dios, para estorbar esa unción divina que estaba impregnando el alma de cada hijo e hija de Israel en el desierto. Y aquí está la cosa para nosotros. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo en estos momentos?
¿Qué está haciendo Hashem en el mundo en este momento? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos facilitando la revelación de la gloria de Dios o la estamos estorbando? ¿Estamos al lado de lo que Dios está haciendo o estamos al lado de lo que los hombres están haciendo? Ustedes me han oído hablar últimamente de la tercera reforma. Y la razón por la que necesitamos una tercera reforma se basa en la realidad empírica de nuestros tiempos. Tú no puedes pasar inadvertida la idea de que si tú naciste en este tiempo y si tú naciste en esta generación es porque Dios tiene un plan contigo para este momento y para esta generación. Porque si Hashem te hubiera querido a ti en la primera reforma, te habría hecho nacer en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV. Y si Hashem te hubiese necesitado a ti en la segunda reforma, te hubiera hecho nacer en Europa, en el siglo XVI. Pero Hashem no te trajo al mundo en el primer siglo, ni en el segundo siglo, ni en el siglo XV, ni en el siglo XVI. Hashem te trajo en el siglo XX, en el siglo XXI, porque para esta hora Dios te ha traído al mundo. Tener conciencia de eso determinará el éxito del llamado que Él te ha hecho para esta generación. Por eso te decía que la razón por la que necesitamos una tercera reforma se basa en la realidad empírica. Empírica. No ideológica, no utópica, empírica, tangible, evidente, comprobable del tiempo que estamos viviendo. Por supuesto, si estamos hablando de una tercera reforma, es porque previamente tuvo que haber una segunda y detrás de la segunda una primera. La mente nuestra está hecha de tal manera que si hablamos de tres, tiene que haber dos antes. Ya hemos explicado cuál fue la primera reforma, cuál fue la segunda reforma, y hoy estamos en los albores de una tercera reforma. Hay una realidad teológica y hay una realidad cultural, política y social en el mundo hoy día que no podemos ignorar. El cristianismo, sea en sus diferentes ramas o en la sumatoria de todas ellas, lleva en sus hombros la historia de una herencia venida del judaísmo. Y mientras más estudio los movimientos cristianos del mundo, más me doy cuenta del tremendo legado que el cristianismo tiene del judaísmo, o que el judaísmo le ha dado al cristianismo. Y no solamente eso, el cristianismo hoy día lleva en sus hombros ese legado del judaísmo y el legado de estas dos reformas previas que han tocado profundamente el mundo occidental. Y debido a esta realidad que cualquiera puede evidenciar
Y por eso digo que es pragmática. Las naciones cristianas son naciones formadas por una cultura que por un lado tiene los aspectos éticos del judaísmo y por el otro lado tiene los aspectos teológicos del cristianismo. Y como resultado de eso, las naciones cristianas se fundamentan en una cultura judeo-cristiana. La pregunta es esta: si el cristianismo es la religión mayoritaria en el mundo, y especialmente en Iberoamérica, ¿por qué se requiere una tercera reforma? Esta es una pregunta importante. ¿Por qué se requiere una tercera reforma? ¿Por qué si tenemos naciones fundamentadas en el judeocristianismo, por qué se requiere una tercera reforma? Les dije al principio que la razón es empírica. Es empírica. Teológicamente empírica y proféticamente empírica. Creo que todos estamos de acuerdo que las cosas no andan bien en nuestras naciones judeocristianas. Las cosas no andan bien. Uno de nuestros salmos más extraordinarios, escritos por el rey David, dice: si los fundamentos son quitados, ¿qué tienen que hacer los justos? ¿Estás escuchando? Carlos, ¿estás escuchando? ¿Estás escuchando? Cristo, ¿estás escuchando? Allá atrás. Dice la Torah, Abelito, ¿me estás escuchando? Dice la Torah, si los fundamentos son quitados, ¿qué tienen que hacer los justos? La Torah espera que si los fundamentos fuesen quitados, los justos tienen que hacer algo. ¿Qué tienen que hacer los justos si los fundamentos son quitados? Y efectivamente estamos viendo que los fundamentos judeocristianos sobre los cuales se han fundado nuestras naciones occidentales están siendo removidos. Están siendo removidos más y más de la vida ciudadana. Las cosas no andan bien en las naciones judeocristianas, especialmente en América Latina, en España, en Portugal, en Italia, en los Estados Unidos, aquí mismo en nuestro país. En América Latina estamos confrontados con el desempleo, la criminalidad, la corrupción política, la corrupción administrativa, la inseguridad, la falta de oportunidades para la juventud, el narcotráfico, la crisis educacional, la falta de vivienda digna, insalubridad, desnutrición, ingresos per cápita paupérrimos, niveles de pobreza en la mayoría de los ciudadanos, desestabilidad social, endeudamiento del patrimonio nacional, deuda pública, inflación galopante, contaminación ambiental, contaminación de los ríos, de nuestros lagos, de nuestros mares. Si son quitados los fundamentos, ¿qué tienen que hacer los justos? ¿Cruzarnos de las manos y ver que todo se desmorona y no hacer nada? Los pobres y mendigos salarios que reciben nuestros policías,
en la mayoría de los países de Latinoamérica es el caldo para la corrupción, para la extorsión, para el chantaje, para el pillaje. Tomemos el caso de República Dominicana, porque tenemos muchos dominicanos aquí también. Después voy a ir a Colombia. Espérame, Judy. República Dominicana, uno de los países que yo más amo, que lo considero como una patria para mí, y que tengo una deuda doble con República Dominicana. Primero, porque fue un dominicano el que vino a Cuba y sin pedir nada a cambio, nos enseñó cómo luchar aquella famosa guerra de liberación contra el colonialismo español del siglo XIX, el generalísimo Gómez, de bendita memoria. Si no hubiera sido por él, no se sabe dónde estaríamos nosotros. Y segundo, porque a mis hermanos judíos que no tenían dónde escapar del infierno nacional socialista nazi en Alemania, República Dominicana le abrió las puertas. Hoy día, República Dominicana tiene uno de los índices más altos, si no el más alto, de jovencitas que van a las clínicas de abortos y abortan sus niños clandestinamente. República Dominicana. El índice más alto de aborto per cápita de Iberoamérica. Y aquí está la ironía. Aquí está la ironía. Para darle una aspirina a una niña en la escuela, tiene que tener permiso de sus padres. Pero para ir a abortar a una clínica, no necesita permiso de los padres. ¿Qué niño o qué niña arriesga su vida por tomarse una aspirina? Pero ¿qué pasa con su vida cuando va a hacerse un aborto? El riesgo físico, emocional, mental y espiritual que queda en esa pobre muchachita. República Dominicana, 60% de los jóvenes se quieren ir del país. Y cuando le preguntas a un dominicano en la calle, como yo he hecho, que he salido a hacer encuestas, para que no me lo diga nadie, sino yo mismo ser testigo, ¿qué es lo más grave que tú ves que está pasando en tu país? La respuesta es unánime: corrupción. Por supuesto, todos estamos contra la corrupción. Pero no olvidemos algo. No olvidemos algo. Una cosa es la corrupción por enriquecimiento ilícito consciente, por maldad, por conspiración. A la corrupción que resulta cuando a un policía en nuestras calles, que está supuesto protegernos, está supuesto cuidar nuestras familias y nuestros barrios, recibe un salario miserable que no le alcanza ni para comprar la cesta familiar básica con la cual alimentar su familia. En el caso de Dominicana, un policía, para que tengan una idea de lo que estamos hablando, recibe entre 7,000 a 16,000 pesos mensuales de salario. Margarita, tú acabas de venir de allá, tú conoces cómo es la cosa. Entre 7,000 a 16,000 pesos. Algunos en las ciudades más importantes tal vez 20,000 pesos. Estamos hablando entre 140, 200, 300 dólares al mes. Al mes. Mientras que el policía que está cuidando a nuestros hijos en las calles y está arriesgando su vida por nosotros, el sueldo del gobernador del Banco Central gana más de 1 millón de pesos dominicanos por mes. Está hablando de 200 veces más el salario de un policía, más todos los beneficios, más todos los bonos extras que no aparecen en nómina y que son 3 veces más que su salario. O sea, que el gobernador del Banco Central
que no arriesga su vida para nada, como lo hace un policía en la calle, cuando sale de su casa, gana 600 veces más que un patrullero. Entonces, señores, si eso no es injusticia, nada es injusticia. Y la pregunta es, ¿qué tan extorsionable será un policía dominicano si un narcotraficante le pasa por abajo de la mesa un rollo de billetes en dólares que totaliza 2 o 3 años de su salario mensual, y que a un narcotraficante es como quitarle un pelito de la mano, solo para decirle: cuando ese camión rojo pase por aquí, no lo veas? Cuando pase el camión, ¿lo dejará pasar o no lo dejará pasar? ¿Lo va a parar o va a mirar para el otro lado? La Torá dice: no pongas tropiezo delante del ciego. ¿Cuál es el problema? Que nosotros estamos creando los ciegos y otros le están poniendo el tropiezo. Resultado: la policía es la red más susceptible de corrupción en nuestras naciones iberoamericanas. Y ese cáncer de la corrupción va permeando toda la nación, en todos los niveles, en todos los frentes, desde la policía en la calle hasta los jueces en las cortes de justicia. Desde el gobierno hasta el Senado. Desde la presidencia hasta la Cámara de Diputados. Corrupción por todos lados. Por supuesto, hay excepciones, Hay hombres honestos, hay hombres limpios y puros en todas nuestras naciones. Gloria a Dios por ello. Pero son las excepciones, y son tan mínimas que no afecta realmente ese proceso de descomposición social que vemos en nuestras naciones. Y la Biblia dice, la Torá dice, si fuesen quitados los fundamentos, ¿qué tienen que hacer los justos? Incluso en algunos países hispanos de corte cristiano han comprometido sus aguas subterráneas para pagar la impagable deuda externa que gobernantes cristianos han expuesto a nuestras naciones. En otras palabras, los políticos cristianos están comprometiendo el futuro de nuestra generación. Y aquí en los Estados Unidos, de América, que es un país cristiano, de mayoría protestante, todos sabemos los serios problemas que enfrentamos. Intimidación política, manipulación de los medios de comunicación, agendas escondidas para lograr desestabilizar la nación, violaciones flagrantes de la justicia a diestra y siniestra. Los fiscales le proponen a las personas: si tú hablas y colaboras, te tocan 30 años, pero si tú hablas y colaboras, te bajo a 10. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nuestras escuelas públicas son un desastre. Un centro de corrupción ideológica, ética, política en nuestros jóvenes. Los bajos índices de rendimiento académico, el fracaso en los exámenes por miles de estudiantes en nuestras comunidades. Sacamos a Dios de nuestro sistema educativo y estamos cosechando la cizaña que hemos sembrado. Aquí en nuestro gran New York, no vamos a ir a otros estados. Aquí en New York, donde estamos, los exámenes de inglés y de matemática de 3º a 8º grado son un desastre. Un desastre. Para que tengan una idea, yo estuve metiendo los ojos en los informes del Ministerio de Educación de aquí, del Estado. 47% de los estudiantes no aprobó el examen de inglés.
40% de nuestros estudiantes no pasaron el examen de matemática, según el Departamento de Educación. Y en los inner cities, en las ciudades de más adentro, de menos recursos económicos, las más pobres, 67% de los estudiantes no pasó el inglés, 70% no pasó matemáticas. O sea, ¿qué pasa detrás de todo eso? Aquí en Estados Unidos, en New York, corrupción administrativa. ¿Y cómo se da la corrupción? Les voy a decir cómo el juego. Es como el juego. El gobierno federal pone a disposición de los estados, en este caso de New York, nada menos que la suma de más de $3,000 millones para el sistema educativo. ¿Está escuchando esa cifra? Solo para nuestras escuelas. $3,000 millones. Entonces, ¿qué pasa? Que si las escuelas que tienen bajo rendimiento y que ya no funcionan, las cierran, el gobierno sigue entregando ese dinero al Estado. Entonces, los líderes en nuestros estados prefieren cerrar las escuelas y no hacer cambios en ellas para que el dinero les llegue y ellos lo puedan usar en otras partidas, comprometiendo el futuro educacional de nuestros muchachos. Parece que a nadie le interesa esto. Mira la secundaria Norman Thomas de Manhattan, con menos del 40% de rendimiento escolar por año. Y a nivel nacional, entra al Ministerio de Educación para que vea las cifras. Más de 30,000 high school en los Estados Unidos por debajo del nivel académico requerido para nuestros estudiantes. Entonces, si en los Estados Unidos están pasando estas cosas, en los Estados Unidos, cuello blanco, uno de los países cristianos más estables, limpios y seguros e importantes del mundo. Si eso está pasando aquí, imagínate cómo estará Iberoamérica. Entonces, ¿cómo explicamos que cuando el cristianismo en sus inicios fue la fuerza avasalladora más poderosa que destruyó el paganismo como religión oficial del Imperio Romano, ahora se encuentra en quiebra moral y políticamente parapléjico? ¿Cómo explicamos que el cristianismo reformado, el que tratando de corregir el rumbo de la iglesia en la Europa del siglo XVI, creara la segunda reforma más importante dentro del cristianismo, buscando reorientar la iglesia hacia fines teológicos y políticos más acordes con las Escrituras, ahora se encuentra también en una grave crisis existencial y con serios problemas sociales que, lejos de parecer el reino de Dios en la tierra, pareciera el reino del caos en la tierra? ¿Por qué ahora que la mayoría es cristiana? Muchos problemas hoy son peores que los que teníamos en el mundo cuando el Imperio Romano dominaba esa tercera parte de la tierra. Estoy hablándote de acá, de América, donde vivimos. Pero en Europa, si vamos a Europa, yo viajo por todo el mundo, yo lo estoy viendo. Reino Unido, hoy me están viendo cientos y cientos allá en Reino Unido. Reino Unido es un país supuestamente cristiano. El islamismo está metido, pero con puertas abiertas. Puertas abiertas.
Para que tengan una idea cómo están las cosas en un país cristiano como Reino Unido. El alcalde de Londres, muslim. El alcalde de Birmingham, muslim. El alcalde de Leeds, muslim. El alcalde de Sheffield, muslim. El alcalde de Oxford, muslim. El alcalde de Luton, muslim. El alcalde de Rochdale, muslim. En Reino Unido. Inglaterra tiene 66 millones de ciudadanos. La mayoría cristiana. 60 millones de cristianos. Tiene 2 millones de agnósticos y ateos y otros grupos minoritarios. Y 4 millones de musulmanes. Ahora, piensa en eso. 4 millones de musulmanes, una clara minoría comparado con los 60 millones de cristianos. Una clara minoría. Sin embargo, los musulmanes tienen ya en Reino Unido más de 3.000 mezquitas. Tienen más de 130 tribunales musulmanes operando con la ley Sharia. Tienen más de 50 concilios musulmanes operando bajo la ley Sharia. Hay zonas en Londres y en otros lugares de Inglaterra como Liverpool, donde los ingleses no pueden entrar. Solo musulmanes. Porque en esa zona está la ley Sharia. Y de a poco van minando y desgastando económicamente al propio Estado, la propia corona inglesa. Las mujeres musulmanas, 78% no trabajan, pero reciben los beneficios del Estado, con viviendas gratuitas. Los hombres musulmanes, 63% no trabajan, reciben los beneficios del Estado, el Social Security. Las familias musulmanas son de 6 a 8 niños por mujer. Por mujer. Que van de niñas de 12 años hasta adultas de 45 años. Es decir, la mujer musulmana tiene 30 años de productividad biológica. ¿Qué significa eso? La tasa de crecimiento entre los ingleses es de 1.6 niños por pareja, la de los musulmanes 8 niños por pareja. Es decir, cada vez que nace un niño en una familia cristiana en Inglaterra, al mismo tiempo están naciendo 8 niños musulmanes. La relación es de 1 a 8. Saca la cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Inglaterra es un país cristiano. Inglaterra es una monarquía. Y es una monarquía con valores judeo-cristianos tan noble, que tiene una ley que dice que si una familia es muy numerosa, el Estado le paga al padre para que no vaya a trabajar y junto con la madre cuide a los niños. Mira qué bonito, ¿no? Muy noble. Los musulmanes saben eso. Se acogen a esa ley, entonces ni el padre ni la madre trabajan para que él cuide a los niños también en la casa. Entonces, 67% de la obra trabajadora musulmana está sentada en su casa, sin hacer nada, con todos los gastos pagos por los que trabajan y le retiran el 40% de impuestos para pagarle a ellos. ¿Cuánto entienden lo que está pasando en el mundo donde tú estás viviendo? Si los fundamentos son quitados, ¿qué tienen que hacer los justos? Y de Francia, ni hablemos. Ni hablemos. De España, ¿para qué decirte? ¿Para qué decirte? El cristianismo pierde anualmente miles de miembros que se convierten al Islam. Y encima de eso, nuestras naciones cristianas en serios problemas sociales, políticos y económicos. ¿Cómo es posible
que el cristianismo que erradicó el paganismo como religión oficial del Estado del Imperio Romano a partir del siglo IV de la era actual, esté ahora corrompido, tan corrompido por un lado y tan vulnerable y ciego y políticamente ciego por el otro. ¿Cuándo se quitan los fundamentos? ¿Qué tienen que hacer los justos? Yo nunca me olvido de la historia de Wayne Moody, un gran evangelista cristiano aquí en Estados Unidos del siglo XIX. Principio del 20. Él iba a hacer lo que en el cristianismo se llama una cruzada, ¿no? ¿Se recuerdan? Las cruzadas, famosas cruzadas. Cruzadas se reúnen 10, 15 mil personas, algo así. Y no había dinero para pagar. Y él tenía un grupo de empresarios que lo apoyaban. Entonces se juntan, dice, esta es la situación, necesitamos tanto, no tenemos dinero. Y dice un empresario, vamos a orar. Y dijo Moody, no vamos a orar, vamos a recoger una ofrenda. Vamos a orar. Vamos a orar. Por supuesto que hay que orar, pero no para hacer las cosas. Hay que orar para que Hashem nos ponga en el corazón a hacer las cosas. Cuando Dios te dice una cosa, ya tú no tienes que orar por eso más. Nosotros no tenemos que pedirle permiso al cielo para hacer lo que ya nos está revelado que tenemos que hacer. Moshe Rabenu está al frente del mar. Los egipcios detrás. El pueblo no sabía qué hacer. Y Moshe va a orar. Y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Toma la vara y camina. Dile al pueblo que camine. Cuando Dios te revela algo, no es orar para ver si Él quiere que hagas eso. Es orar para ver cómo lo vas a hacer. Cuando uno ve todo esto, ¿qué se requiere de nosotros? ¿Qué se requiere de nosotros? Esto requiere de nosotros una respuesta. Una respuesta. Una respuesta que no puede ser definida de otra manera en un lenguaje que todos me puedan entender en Iberoamérica como una tercera reforma. Les digo algo, esta tercera reforma va a tener dos características. Será la final reforma, no habrá una cuarta. Será la final reforma. Y segundo, será la más grande e impactante que el mundo haya conocido. Superior a la primera reforma del cristianismo y superior a la segunda reforma protestante del siglo XVI. Superior. A ambas juntas las va a superar. Y es una reforma que se requiere con urgencia. Porque a menos que ocurra, nuestras naciones podrían caer en las garras del totalitarismo y de las dictaduras pseudo-democráticas, como lo estamos viendo ya en Cuba, como lo estamos viendo ya en Venezuela, como lo estamos viendo en Bolivia, como lo estamos viendo en Nicaragua, y ahora también, si no pasa algo grande mañana, en la propia Colombia. La Colombia que todos amamos y con la cual soñamos. ¿Cuánto entienden la gravedad del momento que estamos viviendo? La pregunta es, ¿a quién tiene Dios para dar una respuesta a esto? Si son quitados los fundamentos, ¿qué tienen que hacer los justos? ¿Qué tipo de hombre está creando hoy día la cultura judeo-cristiana? ¿Qué tipo de hombre?
Por supuesto que hay excepciones. Y por supuesto que no estamos buscando chivos expiatorios. Estamos viendo las cosas empíricamente, como son. Y que cualquiera de ustedes puede comprobarlo, porque son autoevidentes. Y reflexionando sobre esto, desde el punto de vista de nuestra Sagrada Torá, he llegado a la conclusión que el problema mayor ni siquiera está en nuestros gobernantes, fíjate. El problema mayor está en el tipo de pueblo como materia prima social. El tipo de persona como materia prima ética, que son los responsables de llevar los gobernantes al poder. Porque si un gobernante es capaz de pagarle una Coca-Cola y un sandwichito a una persona, y por el valor de una Coca-Cola y de un sandwichito en una plaza pública, tener su voto para que lo lleve a la presidencia, algo está mal con esa persona que se deja sobornar por una Coca-Cola. Una persona educada en los valores judeocristianos no puede ser tan vulnerable como el valor de una Coca-Cola. Something is wrong, and we have to fix it. Estamos creando una generación de pícaros sociales. Una generación que se quiere hacer rica sin trabajar. Que se quieren hacer ricos de la noche a la mañana, llegando a posiciones de poder y autoridad no para servir, sino para robar, para acaparar los bienes de la nación. Viene a mi memoria la figura extraordinaria de David Ben Gurión, primer ministro de Israel. Primer presidente de Israel, el que tuvo el honor de leer la Declaración de Independencia de Israel en mayo de 1948. David Ben Gurión, no una vez, varias veces, ocupó esa posición. Estratega, político inteligente, amante de nuestro pueblo. Lo entregó todo. Y cuando se retiró, renunció incluso a su inmunidad. Renunció incluso a su salario de por vida. Y se fue a vivir a un kibutz en el sur de Israel, en una zona vulnerable, cerca de Egipto, a comer lo que sus manos pudieran producir junto a otros judíos en ese kibutz. Esa es la diferencia entre Israel y Venezuela. Esa es la diferencia entre Israel y los países de nuestra América Latina. Que la motivación para ir a las posiciones de poder es robar y acaparar y hacerme rico, no sacar al país adelante. El judeocristianismo ha venido permitiendo el surgimiento de una generación que no basa su éxito en los valores intrínsecos del judeocristianismo, del respeto a los demás, sino en ver cómo me aprovecho para sacar ventaja personal, pisoteando los más elementales valores del honor y de la credibilidad. El judeocristianismo ha venido permitiendo el surgimiento de una generación
de pícaros sociales que van a los establecimientos donde se coloca el periódico del día y que con 25 centavos le abre la tapita y sacas tu periódico y en vez de llevarte uno te llevas 10 sin pagar, sin consideración ética alguna. El judeocristianismo ha venido permitiendo el surgimiento de una generación con un nuevo tipo de director de hospitales que se vuelve empresario millonario, tomando los recursos que el Estado envía para la atención del pueblo y se los roba. Y luego los vende por debajo de cuerdas al mercado oportunista que nunca falta. Y nuestros hospitales carecen de los servicios fundamentales de salubridad, de enseres, de sábanas, de medicamentos quirúrgicos esenciales de laboratorio, porque todos se los roban. El judeocristianismo ha venido permitiendo el surgimiento de una generación que vive robando los cables de la electricidad para no pagar y creando todas esas telas arañas que vemos en nuestras naciones, en los barrios, pegándose de las tuberías de gas para tener gas sin pagar, petróleo sin pagar, gasolina sin pagar. El judeocristianismo ha venido permitiendo el surgimiento de una generación que vive chupándose los recursos energéticos de nuestras naciones, hipotecando el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Una generación que vive falsificando impuestos fiscales. El judeocristianismo ha venido permitiendo el surgimiento de una generación donde los políticos cometen fraude y no son penados. Donde pareciera que todo el mundo hace y deshace y son inmunes al sistema legal. El judeocristianismo ha venido permitiendo el surgimiento de una generación que no tiene la menor idea de lo que significa la salubridad, la limpieza. Se tira todo a la calle, se ensucian las calles, se contaminan los ríos, botamos nuestro excremento en nuestros ríos, creamos una miasma social de altísima peligrosidad. El judeocristianismo ha venido permitiendo el surgimiento de una generación donde nuestros niños cada vez leen menos y cada vez más son atraídos a la ciencia ficción y a la ilusión de los juegos de internet. El judeocristianismo ha venido permitiendo el surgimiento de una generación política cristiana que trabaja pocos días y cobra como si trabajara todos los días. Y luego da largos discursos para ganarse 4 años más de corrupción. El judeocristianismo ha venido permitiendo el surgimiento de una generación donde los certificados se compran, las licencias se compran, los títulos universitarios se compran, los documentos de identidad se compran. El judeocristianismo ha venido permitiendo el surgimiento de un sistema donde se le da residencias y ciudadanías a miles de personas para ganar sus votos electorales, como está sucediendo ahora mismo de forma descarada en Dominicana, en estos mismos momentos. El judeocristianismo ha venido permitiendo el surgimiento de una generación donde sus héroes y sus ídolos no son los de la Biblia, sino de la farándula, del mundo del deportismo. ¿Le has preguntado a tus hijos cuáles son sus héroes? Haz la prueba. Cuando llegues esta noche a tu casa, llama a tus hijos y dile, escríbeme en un papel cuáles son tus 10 héroes favoritos. A ver qué te escriben. ¿Quiénes son sus héroes favoritos? ¿Quiénes son los héroes de tus hijos?
El judeocristianismo ha venido permitiendo el surgimiento de un sistema donde la piratería de los derechos de autor está quebrando empresas. Hace un tiempo atrás estuve en Houston, Texas, y me invitaron para que diera una charla a unos empleados de una compañía cristiana del disco, de la más famosa, escuche, de la librería disquería cristiana, posiblemente la más famosa de Iberoamérica. No quiero mencionar no. 15 empleados. Me los pusieron delante. ¿Sabe para qué? Para que les diera una palabra de consolación antes de despedirlos a todos. Porque la piratería ha sido tan grande que la compañía no tenía dinero cómo seguirlos empleando. Me llamaron de Colombia. Hace unos años atrás yo produje un disco muy bonito, muy bonito. Por ahí está, ok, por ahí está. Muy bonito, de música hebrea, hebreo-español, preciosísimo, preciosísimo. Y un discípulo mío descubre en un pueblo allá por Colombia que lo estaban vendiendo en alguna tienda de discos. Y dice, yo quiero comprar, él lo que sabía, dice, quiero comprar ese, ¿cuánto cuesta? Pues un precio ridículo, ridículo, 300 pesos colombianos, nada. Y cuando lo mira dice, oiga, yo conozco el copyright este que tiene aquí, ¿usted tiene permiso para vender esto acá a este precio? Dice, no hermano, eso está copiado, todo. Dice, pero ¿cómo hace eso? Dice, ese es ministerio hermano, eso es ministerio. El judeocristianismo ha venido permitiendo el surgimiento de una generación donde los políticos aprovechan de las deficiencias éticas del pueblo para explotarlos, no para educarlos, para explotarlos y perpetuarse en el poder, haciendo una que otra obrita social para el tiempo cuando llegan las elecciones, garantizar 4 años más de riqueza ilícita. El judeocristianismo ha venido permitiendo el surgimiento de una generación donde muchos de sus propios representantes son pederastas consumidos y casi siempre escapan de la ley, haciendo arreglos millonarios por debajo de la mesa. Porque el deterioro ético es tan grande que hasta las propias familias, en vez de exigir que sean llevados a la cárcel, prefieren tomar el dinero que el honor de sus propios hijos. ¿Cuánto entienden lo que está pasando? En tu generación, en nuestros tiempos. Mientras eso está ocurriendo en la cultura cristiana, en la cultura no cristiana, están ocurriendo otras cosas interesantes, como es el caso del Japón, por ejemplo, que no es un país cristiano. Usted puede consultar con la Asociación de Pedagogos de Galicia, España, que hizo un estudio de lo que está pasando en Japón. Y todos sabemos cómo Japón se levantó de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y hay una foto que está, usted la puede obtener esta noche, puede entrar en YouTube y mirarla. Miren las fotos que hay de Hiroshima y Nagasaki en 1945 y La Habana en 1945. Y mira ahora, si sigues, scroll down, vas a ver la foto de Hiroshima y Nagasaki ahora y la de Cuba, La Habana ahora. Parece que la bomba cayó en La Habana.
Está en YouTube, búscalo esta noche. Japón no es un país cristiano. Sin embargo, sus éxitos están poniendo en jaque la ética cristiana más pura que exista. Los niños japoneses están recibiendo un sistema educativo que es impresionante. Los jóvenes japoneses de 18 años te hablan 4 idiomas. De 18 años. Mira los nuestros de 18 años, ¿dónde están? Los jóvenes japoneses entre 18 y 25 años son expertos en computación. Se leen 52 libros al año, uno por semana. Uno por semana. Son especialistas en hacer negocios con iPhone. ¿Y los nuestros? ¿Y los nuestros? Los nuestros saben más de los chismes de la farándula. Y se conocen más los nombres de los artistas famosos. Pero pregúntale de historia, pregúntale de matemática, pregúntale de geografía. ¿Qué está permitiendo entonces la cultura cristiana que pase con los chicos y chicas de nuestras naciones judeocristianas? Nuestros muchachos se hacen expertos en copiar durante los exámenes. Burlar el ojo de los padres y de los educadores. Chicos y chicas que pasan más tiempo aprendiendo las estupideces de la internet y siguiendo a los ídolos del fútbol que estudiando y leyendo. Ayer me sorprendí, estaba hablando con un joven, chateándome, con un joven en Israel. En Israel, que no sabía que Cristiano Ronaldo es el peor antisemita que hay en Europa. Dice, no puede ser. Cristiano Ronaldo. Cada vez que mete un gol se lo dedica a los terroristas de Gaza. Cristiano Ronaldo, un Amalek vestido de deportista. Chicos y chicas que son homo videos, no homo sapiens. ¿Me entiendes lo que estamos hablando? Carlito, ¿estás entendiendo lo que estamos hablando, hermano? Zombies del iPhone, de Instagram, y transformándose en los próximos esclavos de una cultura no cristiana. Por supuesto, ninguna de estas cosas que estoy mencionando aquí son valores reales del judeocristianismo. No son valores del judeocristianismo. Pero nuestras naciones han hecho caso omiso, han pisoteado esos valores. Y están creando una generación que, aunque nominalmente judeocristiana, empíricamente es anticristiana. Y empíricamente es antijudía. ¿Cómo es posible que nuestras naciones que recibieron el ímpetu de todas estas reformas, que produjeron naciones tan importantísimas como Alemania, como Francia, como Inglaterra, como Suiza, como los Estados Unidos, como el movimiento evangélico más poderoso que existe en el mundo iberoamericano, donde hay mega iglesias con decenas de miles de miembros, se encuentre en este miasma
de pudrición y de corrupción ética, como son nuestras naciones. ¿Cómo es posible que un país judeo-cristiano como Cuba siga sosteniendo un régimen anticristiano y dictatorial por más de 60 años? ¿Cómo es posible que un país judeo-cristiano como Venezuela pueda seguir sosteniendo en el poder a un régimen corrupto y vergonzoso como desgobierna esa nación? Si son quitados los fundamentos, ¿qué tiene que hacer el justo? He dedicado esta parashá a Colombia, porque mañana es un día muy grande en la historia de Colombia. ¿Cómo es posible que un país judeo-cristiano, aunque legalmente a partir de ciertos años para acá, la Constitución de Colombia establece que Colombia es un país laico y hay separación entre la iglesia y el Estado? Eso no tiene nada que ver con la cultura. La cultura colombiana es una cultura judeo-cristiana. ¿Cómo es posible que un país judeo-cristiano como Colombia permita a un exguerrillero, representante del movimiento clandestino más antiguo, sanguinario y criminal de América Latina, responsable del asesinato de cientos de miles de colombianos? ¿Cómo es posible que una nación judeo-cristiana le permita postularse como presidente y ganar más de 4 millones de votos para alcanzar el derecho a ir a una segunda vuelta el día de mañana? Ayer me llamó un abogado de Colombia, amigo mío, y me dijo: Rabino, explíqueme esto, explíqueme. Y hablamos como por 1 hora de lo que llamamos acá en Estados Unidos el Deep State. ¿Quiénes son los que están detrás de todas estas fuerzas y de todo este poder? ¿Quiénes son los que están poniéndole a Santos $80 millones todos los meses en la mesa para llevar a Petro al poder? En un trabajo, escúchenme porque esto es muy importante. Mira, ¿estás lista? Are you ready para lo que te dije? Okay. En un trabajo importantísimo hecho para educar a la población de cómo votar y por quién votar, se hizo una tabla de los principios y valores que defienden los candidatos a la presidencia de Colombia. Y los criterios son los siguientes. Estos son los criterios. ¿Ok? Si cree en Dios, si está a favor de la adopción de niños por parejas del mismo sexo, si tiene gestión transparente como servidor público, si promueve la iniciativa privada, si promueve la libre empresa, si está en contra de la educación religiosa de los niños, si reconoce como familia esposos solo de un mismo sexo, si está a favor del aborto, si está a favor de la eutanasia, todos esos valores, candidato por candidato, lo fueron poniendo. Ok. Petro no cree en Dios, es homosexual, está a favor de la adopción de niños por parejas del mismo sexo, no tiene gestión transparente como servidor público, no promueve la iniciativa privada, no promueve la empresa libre, está en contra de la educación religiosa, reconoce como familia a esposos del mismo sexo, está a favor de la eutanasia, está a favor del aborto. Quiero que apagues las luces y proyectes ese video, porque la salvación de muchas almas está en juego.
Y esto hay que saberlo. Esto hay que saberlo. Yo les voy a pedir a ustedes que por el amor de Dios, no salgas de este lugar, no te muevas de tu asiento ahí donde estás y mires esto. Y después te voy a hacer una pregunta. ¿Estás lista, Mina? Vamos a apagar las luces, ponlo en máxima pantalla y vamos a escuchar. Vamos a ver. Ese señor que está con la gorrita ahí, ese es Petro. Vamos a ver. ¿Sabía usted que Gustavo Petro fue uno de los comandantes del M-19, una guerrilla que asesinó a miles de colombianos en los años 70 y 80 y que nunca pagó por sus crímenes? ¿Sabía usted que el M-19 en asocio con el cartel de Medellín se tomó el Palacio de Justicia en 1986 y que en dichos hechos fueron asesinadas 53 personas, entre ellas todos los magistrados, empleados y visitantes al lugar, y todo esto cuyo único fin era el de quemar los archivos de los extraditables? ¿Sabía usted que esa guerrilla, de la cual Petro, alias Comandante Aureliano, era uno de sus jefes, asesinaba incluso líderes sindicales, como lo hizo por ejemplo en 1976 con José Raquel Mercado, a quien mataron después de haberlo tenido secuestrado durante 64 días? ¿Sabía usted que el M-19 se tomaba y destruía pueblos, como lo hizo por ejemplo con Yumbo, Valle del Cauca, el 13 de agosto de 1984, y donde fueron asesinadas 17 personas entre civiles y militares? ¿Sabía usted que Gustavo Petro no era un ideólogo del M-19 ni nada por el estilo, sino un miembro activo del ala militar que llegó a ser capturado con armamento pesado y explosivos listos para ser usados en atentados terroristas? ¿Sabía usted que el 31 de enero de 1986 Gustavo Petro fue acusado formalmente por un juez de la República por los delitos de homicidio, secuestro y extorsión, entre otros, pero que nunca pudo ser condenado por culpa de la impunidad que rodeó los acuerdos de paz con su organización criminal? ¿Sabía usted que la psiquiatría sostiene que quien ha asesinado y delinquido ya perdió el miedo y puede volver a hacerlo sin ningún remordimiento? ¿Se imagina usted lo que podría llegar a ser el señor Gustavo Petro con poder, con el poder que tiene el presidente de un país? Colombiano, ¿votaría usted por un exterrorista para que gobierne su país y el de sus hijos? Piénselo. Los objetivos de la lucha de Bolívar. ¿Sabía usted que Gustavo Petro fue uno de los comandantes del M-19? Ahí está. Una guerrilla que Ahí asesinó está, a miles de colombianos. repitiendo, ahí está, ahí lo puedes dejar. Vamos a encender las luces y vamos a volver acá. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo lo explicamos? Vamos a volver acá. ¿Cómo puede un país judeo-cristiano como Colombia? ¿Me encienden todas las luces, por favor? ¿Cómo puede? Llevar a elecciones a un hombre que no cree en Dios, que está a favor de la adopción de niños por parejas del mismo sexo, que no hacer por el indulto que le dio el corrupto Santos, estaría preso hoy día por extorsión, por crímenes. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? ¿Cómo es posible que más de 4 millones de cristianos colombianos estén dando el voto a un hombre así? Ahora, no me entiendan mal, Uribe no es un santo tampoco.
Pero ahí están los récords públicos. Solo los colombianos tendrán mañana la responsabilidad de decidir a quienes ustedes quieren que dirija la nación. Pero les digo algo, después de esta parashá, ya esto no es información para ti. Ya esto se convierte en una responsabilidad. Una colombiana me escribió ayer y me dijo, me fui de Colombia por la guerrilla y ahora regreso para encontrarme con un ex guerrillero como presidente. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, esperamos que mañana va a ocurrir un milagro. Y Colombia no caiga en las manos de un sistema que, habiendo aprendido de los 60 años de Cuba, más del chavismo, más del orteguismo, tiene la capacidad de ser peor que todos ellos juntos. Mi pregunta es, ¿hace falta o no hace falta una tercera reforma? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto, señores? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, va a tener que esperar la próxima clase para decirte por qué está pasando esto. ¿Okay? ¿Por qué si el cristianismo es la mayoría en América Latina? ¿Y por qué si el judeocristianismo es la cultura natural de nuestros pueblos? Hombres ateos y asesinos son capaces de tomar así el poder y gobernar nuestras naciones judeocristianas. La parashá de esta semana que he dedicado a Colombia es muy poderosa. Nuestra parashá trata del levantamiento de un hombre rebelde sin causa, estorbando un momento de revelación de gloria en medio de la comunidad judía en el desierto. Si esta parashá no es educativa en los términos de la realidad que estamos viviendo hoy día en el mundo, ninguna parashá podría ser educativa. Moshe Rabenu, atrayendo la presencia divina, y Koraj alejándola. Vamos a traer esto acá. Tu presencia en esta comunidad. Tu presencia en la comunidad a la cual tú perteneces. Tu presencia al lado mío en esta lucha por la redención que se impone en nuestras conciencias, ¿está atrayendo la presencia divina o la está debilitando? Tus palabras, tus acciones, tus relaciones, lo que tú dices, lo que tú haces en esta comunidad, ¿está manteniendo abiertos los canales espirituales para que la gloria de Dios baje? ¿O la estás debilitando? ¿Somos un facilitador de la revelación de esa gloria? ¿O somos bloqueadores de esa gloria? ¿Soy un facilitador de lo que Dios quiere hacer en este momento en la historia del mundo? ¿O quiero seguir jugando a los dados? Y no solo los de ustedes que están presencialmente aquí, sino todos ustedes que el día de hoy, allá afuera o mañana o pasado mañana se van a conectar con nosotros por medio de este canal online. Que tengan conciencia de que no estamos jugando religión.
que estamos librando la batalla final por la redención de nuestras naciones. Que podamos poner a un lado nuestras agendas personales y nuestros propios intereses y nuestros propios planes, y que cada uno de nosotros delante de Hashem se comprometa en facilitar la manifestación de lo que Dios quiere hacer en este tiempo en el mundo. Dios Altísimo, Baruch Hu, Baruch Shemo, nos ha dado el libre albedrío, capacidad para tomar decisiones éticas y hacernos responsables de los resultados. Por tanto, cada uno de ustedes tiene en su mano la opción de ser un instrumento que facilite la manifestación de la gloria de Dios en el mundo, o lo aleno, de retirarla, de opacarla, de eclipsarla. Y yo lo he dicho y lo he repetido y no me canso de repetirlo otra vez. Tu alma es como una vasija. Tu alma es como una vasija. Y tú decides qué lo llena, qué la llena. Tú decides qué la llena. Tú decides si esa vasija se llena del bien o del mal, de la luz o la oscuridad, de la paz o la rencilla, del ojo bueno o del ojo malo, de la obediencia o la rebeldía, de mantenerte al lado de tu líder espiritual que Dios ha puesto en tu camino para instruirte en los senderos de la Torá, o separarte y desligarte para crear tu propio camino. Tú decides. Tú decides si invertir en lo que el viento algún día se va a llevar, o invertir en lo que eternamente va a permanecer. Tú decides qué hacer con la riqueza que Hashem ha puesto en tus manos, con los bienes que Dios ha puesto en tus manos, con las habilidades que Dios ha puesto en tus manos. Si utilizarlas exclusivamente para ti y solamente para ti, o colocar una porción de lo que Dios te ha dado en las arcas de su reino, para que este mensaje de redención siga avanzando por el mundo y transformando naciones y trayéndolas a los pies del único que tiene derecho a poseerlas, nuestro justo Mesías. ¿A quién se le dijo? Pídeme y te daré por herencia las naciones. Dice el Midrash que fue la mujer de Korah la que lo empujó a rebelarse contra Moshe Rabbeinu. Tenía el enemigo en su propia casa y no lo sabía. Dormía con él y no lo sabía. Ahora entiende por qué el profeta Mica dice: de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras la boca. Korah decidió escuchar a su mujer en aquel mal consejo y eso lo llevó a la ruina. Korah cometió un grave error que nosotros debemos evitar volverlo a cometer. Él buscó algo que no le pertenecía y al final del día perdió lo que era suyo. Como dijo el Ribi, quítenle el talento que no explotó por ir detrás de lo que no le fue dado y désenlo al que tenía 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le va a quitar. Korah perseguía lo que no le pertenecía, perdió lo suyo y no obtuvo lo que buscaba, que sí le había sido dado.
¿Qué significa esto? Que la rebeldía no tiene sentido. La rebeldía no tiene sentido. No seguir instrucciones no tiene sentido. No ignorar que en cada momento de la historia Dios pone a alguien que es el líder generacional de ese momento. Que ser un rebelde sin causa no tiene sentido. Que estar del lado de los que promueven divisiones y contenciones y la lashon hará y controversia injusta no tiene sentido. ¿Dónde estás tú en todo esto? Pero hay una mejor pregunta todavía. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar? La energía de esta parashá es que si lo entiendes y así lo decides en tu corazón, tú puedes pasar a ser un ganador. Porque aprenderás a ir detrás de lo que el cielo te ha dado y lo obtendrás. ¿No sabes qué? Esa decisión no depende de mí. Depende de ti. Exclusivamente de ti. Puedes seguir tu camino detrás de lo que no te pertenece y perder lo que sí te pertenece y no alcanzar lo que no es tuyo porque se aleja cada vez más de ti. O decides andar en este mundo potencializando y desarrollando lo que sí te pertenece y no perder más tiempo yendo detrás de lo que no es tuyo. La decisión que tú hagas determinará si pasarás por esta vida como un ganador o como un perdedor. Como uno que facilitó la revelación de la gloria de Dios o uno que la eclipsó y la debilitó. Yo quiero ser una vasija que Dios pueda utilizar para su gloria. I want it. Yo quiero ser una vasija que Dios puede utilizar para revelarle sus secretos. Yo quiero ser una vasija de barro, donde los tesoros divinos puedan ser depositados para bien, para paz y para redención de muchos. Y si ese es tu deseo, y si esa es tu petición, vamos a juntarnos todos. Vamos a juntarnos por nuestro Dios, por su Torah, por su Mashiach, por su reino y por todo nuestro noble pueblo Israel. Hoy, cuando entregues tu maser, cuando entregues tu sedaká, o tu pidyon nefesh, o tu donativo, hoy cuando tomes tu ofrenda o tu contribución a esta noble causa, hazlo sabiendo que has escogido alejarte de la rebeldía sin causa. Que has escogido distanciarte de los que causan divisiones y has decidido unir tu alma y mantener tu alma unida a Moshe Rabbeinu, unida a nuestros profetas, unida a nuestro justo Mesías, unida a nuestro Sadiquín, unida a tu Rab. Hoy tu donación es por la paz, por la unidad, por tu contribución a la transformación de nuestras naciones, con el mensaje de la redención, con el mensaje de la Torah. Nuestras naciones nos necesitan. Y para esta hora hemos sido llamados. Y si no eres tú, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo?
Hoy, tu contribución se va a volver una vasija que pueda atrapar las chispas de santidad que vienen del Shammai, que las estoy viendo venir del Shammai. Atrapar esas chispas de redención que Dios está enviando a nuestras naciones, salvando, redimiendo, sanando y empoderando el reino de Dios y su justicia en la tierra. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que se aleje de la rebelión sin causa y que ligue su alma a Hashem, que ligue su alma a Moshe, a la Torah, a Mashiach, que ligue su alma a la esperanza de un mundo nuevo donde van a reinar la paz y la justicia para todos, si los justos hacemos ahora lo que tenemos que hacer. Cuando envíes tu donativo, hazlo por esa causa. Y que el Dios de Israel bendiga tu vida, tu familia. Que el Dios de Israel pase por tu casa, sane tus hijos,